Buenos días, les vamos a hablar sobre los lípidos y su metabolismo. Mi grupo está conformado por Angie Bolívar, Camila Rodríguez, Sara Rosa, Sebastián Cárdenas, Laura Durán, Laura Celi, Ana Tovar y quienes hablan Nicole Rojas. Como contenidos tenemos el primero que es generalidades, segundo clasificación, tercero digestión y absorción, cuarto transporte de lípidos en sangre, quinto metabolismo de lípidos, sexto síntesis de grasa, suplementación, lipogénesis y séptimo ruta final de del metabolismo lípido. Bueno, los lípidos son moléculas hidrófobas, significa que son todas aquellas sustancias que repelen el agua o que no se pueden mezclar con ella, ya que el agua es una sustancia polar y los lípidos no lo son. Estos pueden originarse completamente o en parte a través de condensaciones de tioésteres y unidades de isopreno, y principalmente están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos son grasas que se absorben de los alimentos o se sintetizan en el hígado debido a las condensaciones. Uno de estos es el colesterol, que es un componente omnipresente en todas las membranas celulares. Em, Existe el HDL, que significa lipoproteínas de alta densidad, o en ocasiones se llama colesterol bueno porque ayuda a eliminar el colesterol del cuerpo, transportando a este de otras partes del cuerpo de regreso al hígado, y el hígado luego elimina el colesterol del cuerpo. Y existe el LDL, que significa lipoproteínas de baja densidad, que se le llama el colesterol malo porque un alto nivel de este lleva a una acumulación de placa en las arterias, causando enfermedades cardiovasculares. Los triglicéridos almacenan principalmente energía en adipocitos y células musculares. Este es un tipo de grasa presente en la sangre. Son el tipo más común en el cuerpo. También provienen de alimentos, principalmente de aceites eh, y otras grasas. Estos también provienen de calorías adicionales, que son calorías que son ingeridas, pero el cuerpo no necesita de manera inmediata, entonces cambia estas calorías adicionales en triglicéridos y las almacena en células de grasa. Por último, las lipoproteínas son estructuras esféricas hidrófilas que poseen proteínas en su superficie. Estas son capaces de actuar como cofactores y ligandos para enzimas encargadas del procesamiento de los lípidos. Entre las funciones de los lípidos podemos encontrar que las grasas son una fuente de energía inmediata para las células, exceptuando el sistema nervioso central, o servir como reservorio de energía para cubrir las necesidades a largo plazo. También los fosfolípidos, el colesterol y las lipoproteínas establecen las características físico-químicas de las membranas de las células y tienen funciones como el reconocimiento celular, transmisión de mensajes, transporte de nutrientes y diversas actividades enzimáticas. También protegen los órganos y al cuerpo de traumas y asimismo ayuda a la termorregulación. A nivel digestivo retrasan el vaciado del estómago de modo que producen un efecto de saciedad. Y por otro lado, por ejemplo, el ácido oleico estimula la liberación de hormonas gastrointestinales como la colecistoquinina y el polipéptido pancreático. Para esa clasificación se dividen en dos, saponificables y no saponificables. Vamos a empezar por los saponificables sencillos. El primero es grasas, que pues también conocidas como triglicéridos. Estas moléculas están compuestas por un glicerol uniendo a tres ácidos grasos. Son una fuente clave, de energía y ayudan en la absorción de las vitaminas liposolubles. Cuando las grasas se someten a un proceso llamado saponificación, se descompone glicerol, y ácidos grasos. Tenemos las ceras, que estos son lípidos saponificables formados por la esterificación de un ácido graso y un monalcohol de cadena larga. Los alcoholes constituyentes de las ceras también tienen un número de par de átomos de carbono que oscilan entre 16 y 34. Hay dos ceras como las más comunes. La primera es la cama OA,
que esta es de origen vegetal que se utiliza como cera para suelos y automóviles. Y la segunda es la lanolina, que esta es el componente alcohólico, es un esteroide. Esta se utiliza más que todo para la fabricación de cosméticos de cremas. Las ceras son blandas y moldeables en caliente, pero al momento del frío son demasiado duras. En las plantas se encuentra en la superficie de los tallos y de las hojas, que a esto hace que se protejan de la pérdida de la humedad y de los ataques de los insectos. Y en animales, estas actúan como cubiertas protectoras, que estas se pueden encontrar en las plumas, en el pelo y de la piel. Como siguen tenemos los fosfolípidos, que estos son lípidos, son similares a las grasas, pero tienen dos ácidos grasos en lugar de tres y un grupo de fosfato, mesoestructura. Esta característica les permite formar la bicapa lipídica de las membranas celulares, creando una barrera que regula el paso de sustancias dentro y fuera de la célula. Además, los fosfolípidos son cruciales para la señalización celular y la comunicación entre las células. Bueno, como esfingolípidos, tenemos que estos son lípidos complejos cuyo esqueleto está constituido por la esfingicina o la dihidroesfingicina. Esto es un lugar de un glicerol. Estos son componentes importantes de las membranas celulares debido a la naturaleza anfipática. Bueno, bajo el punto de la vista estructural, estos contienen tres componentes básicos, que es un grupo acilo, que es procedente de un ácido graso, una molécula de esfingosina y una cabeza polar. En la parte de la zona polar se puede estar formada por un grupo de fosfato unido a un resto, y esto le da lugar a los fosfoesfingolípidos o una molécula de azúcar, que esto le da lugar a los glicosconfigilípidos. Estos se encuentran en cantidades importantes en el tejido nervioso cerebral. En ellos, un grupo hidroxílico del fosfórico está estratificado con colina o etanolenina. También ellos se conocen con el nombre de esfingomelinas, que esta es como más abundante en las vainas membranosas, que estas las envuelven o aíslan eléctricamente de los axones de todas las neuronas. Como siguen tenemos los glucolípidos, que estos son lípidos que son una combinación de una molécula lipídica y un carbohidrato, al igual que los fosfolípidos, se encuentran en las membranas celulares donde ayudan al reconocimiento celular y en la comunicación entre estas células. Son especialmente importantes en el sistema nervioso donde facilitan la interacción entre las neuronas. Su función es como participar, pues como literalmente en la comunicación y pueden saponificarse liberando ácidos grasos y carbohidratos. En una cabeza polar hidrofílica y colas polares hidrofóbicas. Bueno, como lipoproteínas, tenemos que esta zona estructura anfipática. Esto es lo que quiere decir es que tiene tres partes hidrofílicas, que estas son solubles en agua. Y aparte tiene hidrofóbicas, que estas son insolubles en agua, lo que le permite a los lípidos que sean como transportados en un entorno acuoso como la sangre. La estructura básica es del núcleo hidrofóbico, que esto contiene lípidos no polares como los triglicéridos y los esteres de colesterol. También tiene una capa externa hidrofílica, que esta está formada por una monocapa de fosfolípidos y colesterol no estratificada. Hay tipos de lipoproteínas. La primera es la kilomicrones. Tenemos de segunda las lipoproteínas de muy baja densidad, la de densidad intermedia y la de baja densidad. Bueno, ya pasando a los esteroides, estos son lípidos no saponificables que se caracterizan por su estructura de cuatro anillos de carbono. Un ejemplo prominente es el colesterol, que es esencial para la producción de hormonas esteroides
como los esteroides sexuales y el cortisol. Además de ser un componente estructural vital de las membranas celulares. Los esteroides juegan un papel crucial en la regulación del metabolismo y la respuesta del cuerpo pues, ante el estrés. Bueno, en los carotenoides tenemos que estos son unos compuestos orgánicos que se encuentran de forma natural en plantas, algas, bacterias y hongos y en algunos animales. Estos carotenoides son un tipo de lípidos no saponificables. Esto es lo que quiere decir es que no pueden ser hidrolizados en presencia de bases fuertes como los lípidos saponificables, como lo son las grasas y las ceras. Estos son compuestos orgánicos que se encuentran de forma natural. Estos son pigmentos que proporcionan coloraciones que se ven desde amarillo hasta el rojo, más o menos, y estos desempeñan funciones esenciales en la fotosíntesis y en la protección celular. Tiene características generales, que es la naturaleza lipídica, que esta no es saponificable, y su estructura química, que estos son terpenos, lo que significa que están compuestos por unidades de isopreno, que estas son moléculas de 5 carbonos. Su estructura típica es una cadena larga de dobles enlaces que están conjugados, lo que les permite absorber la luz y es visible a darle los colores característicos. La clasificación es de los carotenos, los xanthophyllus y Bueno, ahora hablemos de las vitaminas liposolubles, que estas se encuentran en la vitamina A, D, E y K. La A es importante para la visión del sistema inmune y la piel. La D ayuda a la absorción del calcio y es esencial para la salud ósea. La E es antioxidante que protege las células del daño. La K es fundamental para la coagulación de la sangre y pues la salud ósea. Estas se disuelven en grasas y se almacenan en los tejidos del cuerpo. Son esenciales para funciones como la visión, la salud ósea, la coagulación de la sangre y la protección celular contra el daño. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles no necesitan ser consumidas diariamente en grandes cantidades, aunque su acumulación excesiva puede como resultar tóxica. Algunas fuentes donde se pueden encontrar estas vitaminas son aceites vegetales, lácteos, hígado, pescado, frutas y vegetales de hojas verdes. En gestión de absorción de los lípidos, pues en esta imagen se muestra un proceso relacionado con la formación de liposomas y lipoplejos, los cuales pueden participar en mecanismos de entrega de material genético o en fármacos. Pues como la primera en los lípidos de solución acuosa, aquí digamos se ve una molécula lipídica de grasa, se organiza en el agua. Los lípidos tienen una parte hidrofílica que atrae el agua y una parte hidrofónica que repele el agua. Entonces requiere, digamos, como más a la absorción. Y los liposomas, el cual está de la derecha, estas son estructuras esféricas, donde las partes hidrofílicas quedan en contacto con el agua, mientras que las partes hidrofóbicas se orientan hacia adentro, pues creando un espacio en su núcleo donde pueden alojarse, digamos, el material. También están los plásmidos, digamos, del ADN, circulando, digamos que circula usado comúnmente en la biotecnología. La adición de las moléculas catiónicas, que está aquí abajo, se observa la introducción de moléculas con carga positiva y catiónicas
que ayudan a la interacción del material genético o pues a la absorción de los fármacos presentes en las cápsulas. Los lipoplejos, que está aquí, digamos, el amarillito, cuando el liposoma se capsula, el material genético como un plasmio, se forman los lipoplejos. Digamos que la estructura establece para transportar material al interior de las células. Y así digamos, como a una absorción como más eficaz y en su digestión. Bueno, como transporte de lípidos en sangre, tenemos que los lípidos se transportan desde las células de la mucosa del intestino hasta los distintos tejidos por la circulación, principalmente como lipoproteínas y en menor grado. Las eh, isolectinas se forman por hidrólisis parcial de la lecitina con eliminación de uno de los ácidos grasos. Em, Como ácidos grasos libres, la parte proteica de las lipoproteínas imparte propiedades hidrosolubles a los lípidos y permite su transporte en la sangre. Las lipoproteínas pueden separarse por un proceso de gradiente de densidad en diferentes fracciones. Las lipoproteínas existentes en la sangre varían desde muy baja densidad hasta de alta densidad. La densidad aumenta a medida que la proporción de proteínas se hace mayor y disminuye la cantidad de lípidos en las lipoproteínas. Antes de abandonar las células de las mucosas, las mezclas de lípidos existen en ese lugar, principalmente los triglicéridos y en menor cantidad de fosfolípidos. Y el colesterol se cubren con una delgada capa de proteína. Estas partículas recubiertas con proteína se denominan kilomicrones. Los kilomicrones contienen las lipoproteínas más ligeras. En los mamíferos, los kilomicrones pasan en primer lugar a la linfa y posteriormente a la circulación sistémica, en tanto que en las aves la mayoría de los lípidos entran en el sistema porta directamente como lipoproteínas de muy baja densidad para ser transportada hasta el hígado. En la linfa de los mamíferos monogástricos, los kilomicrones son la fracción lipídica más abundante, en tanto en que los rumiantes, las lipoproteínas de muy baja densidad de la linfa son la principal transportador de los lípidos. Debido a que las características de digestión continua en los rumiantes, la linfa intestinal tiene aspecto lechoso constantemente, en tanto que los mamíferos monogástricos, esta solo se observa tras la ingestión de comidas ricas en grasa. La concentración de lípidos en sangre es muy elevada en la gallina ponedora y es necesario para la descomposición de las grandes cantidades de grasa que se precisan para la formación de la yema del huevo. Además de las lipoproteínas y los quimilicrones, el plasma contiene pequeñas cantidades de ácidos grasos no esterilizados, formando complejos con albumina. Sin embargo, la tasa de renovación es muy rápida y por tanto los ácidos grasos libres de la sangre tienen más importancia en la metabólica. Bueno, metabolismo de lípidos. El metabolismo de los lípidos en el organismo es un proceso esencial para el manejo de grasas y su conversión en energía. El proceso de digestión de los lípidos empieza en la boca cuando masticamos los alimentos. Aquí una enzima llamada lipasa salival comienza a descomponer algunas grasas. Luego el alimento pasa al estómago, donde otra enzima llamada lipasa gástrica sigue descomponiendo las grasas parcialmente. Luego en el intestino delgado, las sales biliares producidas por el hígado y almacenadas en la vesícula biliar
emulsionan las grasas. Eso significa que divide las grasas grandes en moléculas más pequeñas formando micelas. Esto facilita que las enzimas puedan trabajar sobre las grasas. Luego serán degradadas por la lipasa pancreática intestinal, que descomponen las grasas en uniones más pequeñas, ácidos grasos y monoglicéridos. Los ácidos grasos y monoglicéridos son absorbidos por las células del intestino, llamados enterocitos. Dentro de estas células se vuelven a juntar para formar triglicéridos. Estos triglicéridos se mezclan con el colesterol y proteínas, formando partículas llamadas kilomicrones que transportan las grasas por el cuerpo. Los kilomicrones viajan primero a través del sistema linfático y luego a través del torrente sanguíneo. Transportan los triglicéridos y el colesterol desde el intestino hacia el tejido del cuerpo, como el tejido adiposo. Mientras viajan por la sangre, una enzima llamada lipoproteína lipasa descompone los triglicéridos en ácidos grasos libres, que son absorbidos por las células y su almacenamiento o para generar energía. Después se liberan los triglicéridos, lo que queda de los kilomicrones, se dirige al hígado para ser reciclado. Eh, las lipoproteínas de muy baja densidad, estas partículas son producidas por el hígado y transportan triglicéridos a los tejidos del cuerpo. Las lipoproteínas de baja densidad, conocidas como colesterol malo, transportan colesterol desde el hígado hacia otros tejidos del cuerpo. Y por último, las lipoproteínas de alta densidad, eh, también conocidas como colesterol bueno, recogen el exceso de colesterol de los tejidos y lo llevan de vuelta al hígado para su eliminación y reutilización. Dentro de las células y de las mitocondrias, los ácidos grasos son descompuestos en un proceso llamado beta-oxidación. Esto produce energía formada de ATP, que es la principal fuente de energía celular. Si el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos, como ocurre en la dieta cetogénica, durante el ayuno, los ácidos grasos se convierten en cuerpos cetónicos en el hígado. Estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como fuentes de energía por el cerebro u otros órganos, lo que ayudan a mantener el metabolismo en marcha. Síntesis de grasa. La síntesis de los ácidos grasos y triglicéridos se realiza en hígado, tejido adiposo y glándula mamaria. Se realiza a partir de glucosa procedente del metabolismo de carbohidratos y utilizando acetil-CoA, interviniendo en el ciclo tricarboxílico. La síntesis de lípidos está regulada por la hormona acetil-CoA graso y generalmente se considera que existen tres sistemas para esta síntesis. La primera es altamente activo, se localiza en el citosol y determina la producción de palmitato a partir de acetilcoenzima A. La segunda tiene lugar principalmente en el retículo endoplásmico y en menor grado en la mitocondria. Y la tercera está confinado en el retículo endoplásmico, provocando una desaturación de los ácidos grasos preformados. La degradación de estas grasas hasta el glicerol y ácidos grasos está regulada por la hormona sensible lipasa intracelular, y la insulina, por su parte, inhibe la liberación de ácidos grasos libres, evitando su movilización. Bueno, la lipogénesis es un proceso por el cual se sintetizan ácidos grasos a partir de precursores como el acetil-CoA. Este proporciona a los ácidos grasos específicos a los distintos tejidos, y pues esta lipogénesis en aves favorece la formación de ácidos insaturados, pero es todo lo contrario en los mamíferos. Esto es importante ya que los ácidos grasos insaturados tienen beneficios para la salud como la reducción del colesterol. Y en la suplementación de raciones con grasas, estas grasas pues reemplazan pequeñas cantidades de carbohidratos, sirven como transporte y medio de absorción de vitaminas liposolubles y de ácidos grasos esenciales. Y pues ejemplos de ácidos de fuentes de grasa en la dieta se incluyen los cebos, la manteca, el aceite de soya, subproductos de la refinación de aceite, y además además de mejorar la eficiencia alimentaria, pues son un suplemento para mejorar el perfil energético.
Como ruta final del metabolismo de lípidos, tenemos que principalmente se sintetiza en el hígado, que esta elimina el colesterol produciendo lipoproteínas de muy baja densidad. Estas transportan lípidos endogénicos a los tejidos y ahí se forman los quinolones. De esta manera, el intestino va a partir de los lípidos y de la dieta. Estos son liberados al sistema linfático y al torrente sanguíneo, donde se distribuyen triglicéridos y colesterol a los tejidos. Los quinolones, estos transportan los lípidos de la dieta desde el intestino a los tejidos y los VLDL transportan los lípidos endógenos desde el hígado hasta otros tejidos. LDL, estas son partículas intermedias que se forman a partir de la degradación de LVDL. LDL son partículas ricas en colesterol que transportan este lípido a los tejidos. Y el HDL son partículas que transportan el colesterol de los tejidos hacia el hígado y de manera inversa. Se utiliza más que todo la lipoproteína lipasa, que es una enzima que degrada los triglicéridos de los quinolones al VDL, y también se sintetiza la grasa en la dieta. También como fases finales de los lípidos tenemos principalmente que la primera es que los quinolones y VDL son captados por el hígado y son almacenados. El HDL recoge el colesterol de los tejidos periféricos y lo transporta al hígado. Y ya finalmente en el hígado el colesterol es utilizado para diversas funciones y es eliminado ya por exceso de colesterol. Gracias.